yo creo que van a desaparecer los estados, porque no van a ser necesarios. Tenemos máquinas de Google de no sé cuántos teragigabytes y no sé qué. Está Pedro Sánchez con Pablo Iglesias como si fuera una pescadería negociando el salario mínimo, ¿sabes? Sin tener ni puta idea de cuáles van a ser las consecuencias. O sea, chico, que si el salario mínimo destruye empleo, estás siendo negligente. No, subamos a 1.000. Pero tío, que esto no estás vendiendo un lenguao, que estás decidiendo si la gente va a trabajar o no va a trabajar. ¿Por qué cuando vemos a un tío en la esquina no le damos dinero? Porque nos han convencido de que hay un ente por encima nuestro, casi como divino, que le va a ayudar. O no. O sea, o mañana, ¿sabes? Pero nos han... Es como si nos hubiera anestesiado la moral. Hasta 1800 éramos todos pobres. Entonces de repente empieza a haber un poco de riqueza y de repente aparecen unos listos que le puedes llamar mafia o le puedes llamar Estado, que al final es la misma dialéctica, ¿sabes? O sea, es el amo-esclavo, ¿no? Es, oye, yo te voy a proteger, no te preocupes, te voy a quitar un poco de libertad, pero a cambio vas a estar protegido. Aprenderemos a controlar el fuego, nos dejaremos de quemar y el Estado, pues serán unos años en los que nos hemos quemado. Pero claro, pensar que vamos a pagar un 50% de impuestos cuando la energía sea gratis, pues es que no tiene ningún sentido. Grado al final es una empresa, digamos, que da préstamos a mujeres. Sí, se prestó a mujeres porque me da la gana. Ajá. Porque es una empresa privada y las empresas privadas hacen lo que les da la gana. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Ancast. Hoy estamos nuevamente en la Universidad Francisco Marroquín y tenemos el placer de contar con un invitado muy especial, empresario, ha estado también estudiando filosofía con un bagaje teórico impresionante. Bienvenido, Alejandro de León, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí y lo del bagaje impresionante hay que demostrarlo porque no, pero vamos, que encantado de estar aquí. Bueno, yo lo que escuché me ha parecido bastante interesante, así que vamos a ampliar hoy un poco, si te parece. Es fundador de MiCrowd, ¿no? Que es la empresa en la que estás actualmente dándole más caña, pero también has fundado otras empresas, ¿no? Como, por ejemplo, he visto que tu librería y una de coches que se llama Blue... Sí, Blue Move fue la primera que montamos con unos amigos y se vendió en Europcar en 2015 Europcar. Y a partir de ahí, pues claro, ya tenía un poco más de ahorros y monté una holding de empresas sociales, digamos. O sea, montamos una holding que decíamos soluciones económicas a problemas sociales. Uh-huh. Y digamos que a raíz de montar esto descubrí el liberalismo. O sea, yo no vengo de la parte teórica y lo aplico prácticamente, sino al revés. Vi cuál era la práctica y descubrí un pensamiento que se adecuara a la solución más eficiente. Claro, por ejemplo, tu librería es una que se ve todos los días, pero ahí ya supongo que sigues ahí o... Pues mira, o sea, no sigo ahí en ninguna realmente. Ahora estoy en un proyecto nuevo que se llama La Casa Vacía, que hacemos microeventos para hacer debate y reflexión en bares y restaurantes en Madrid, todas las semanas. La Casa Vacía es un concepto de un diálogo de Platón, en el que a Sócrates le dicen que si no almacena cosas materiales va a vivir en una casa vacía. Obviamente Sócrates dice feliz, ¿no?, de vivir en una casa vacía, y como dice el profesor Antonio Lastra, que es quien me inspiró a este nombre, dice vacía de prejuicios y llenarla de juicios, ¿no? Y luego, retomando el comentario de la librería es un proyecto que yo monto digamos, porque me apetece, pero realmente es el proyecto casi más libertario que tengo, porque la librería son dos librerías físicas y una online en Madrid, en el que cada uno paga lo que quiere por el libro. O sea, es decir, vivimos de la pura filantropía, entendiendo filantropía en el sentido griego, ¿no?, de amor al ser humano, ¿no? O sea, digamos que inferimos que la gente no va a dejarnos un céntimo, sino 3 euros. Y así llevamos 10 años, infiriendo eso. Wow, claro, o sea, tú eres un emprendedor nato, digamos. Pues mira, recuerdo una conversación que tuve hace 20 años con un amigo que me dijo el tipo, joder, ¿y tú no vas a emprender y tal? Y yo estaba en un banco y le dije, pues tío, la verdad que no lo necesito. Pero no sé, una cosa la llevó a la otra y aquí estoy, ¿sabes? Batiéndome el cobre. O sea, no sé si soy un emprendedor nato. En la carrera y tal no pensaba serlo. Lo que sí que me encanta es hacer cosas. Y es que emprender tampoco es... O sea, que emprender no tiene que ser voy al registro, monto una sociedad limitada y tal. O sea, yo soy más de tener un proyecto de vida. O sea, de hacer cosas, ¿no?
Eso es a mí lo que me gusta. O sea, me gusta lo mismo la casa vacía que te acabo de contar o mi crowd que hacer aviones de madera con mi hijo los sábados. O sea, ahora nos hemos metido en un fregado de hacer 20 aviones para todos los de su clase y estoy ahí con la pistola de silicona y la historia del estaño y tal. Entonces, quiero decir, siempre que sean hacer cosas, me vale, ¿sabes? ¿Y Creo que eso es lo que nos llena, ¿no? Realmente. ¿Y el proyecto donde estás más centrado ahora, entonces es Mi Crowd? No, mi crowd llevo un año en el que soy presidente, o sea, estoy haciendo pues relaciones con inversores y tal, y estoy como digamos, en la junta directiva, vamos a decir, en el consejo, pero lo que me estoy dedicando 100% es a la casa vacía. Vale. Sí. O sea, creo que vivimos días en los que se nos ha olvidado lo que es la democracia, y hay una frase de Sabater preclara como Sabater que es democracia es ponerte de acuerdo con el que no piensa como tú. Porque para el que piensa como tú no necesitas democracia, ¿no? Y creo que nos falta eso, que nos falta el volver a la plaza. Entonces la casa vacía es un proyecto de volver a la plaza, de gente que se junta para ponerse de acuerdo, ¿no? Y ponerse de acuerdo no quiere decir que inicialmente tuviéramos que pensar igual. O sea, no puedo soportar lo que se llama el echo chamber ¿no? Las cajas de resonancia de gente dándose la razón unos a otros. Y no, es que si te digo, no sé, acabamos de hablar tú y yo de Rothbard, ¿no? Digo que no pasa nada que pensemos diferente sobre Rothbard. O sea, no tiene que ser eso que se dice ahora en redes, la opinión sincronizada, ¿no? O sea, no la puedo soportar. Además es más interesante, yo creo, que haya debate. Sí, el otro día, es que no me acuerdo qué libro me estaba leyendo. Y el otro día me dice uno, joder, pero tú sabes cómo piensa ese tío del libro, no me acuerdo, debía ser muy colectivista, ¿no? Y le digo, bueno, es que de eso va la historia, ¿no? De que yo me lea a alguien que piensa, o sea, de que esto sea una partida de ping-pong, ¿no? O sea, de cómo pienso yo y cómo me vuelve la pelota de cómo piensa el otro, ¿no? Porque si no, pero sí, es fundamental enriquecerte constantemente y estar en la duda, ¿no? O sea, al final, el placer que decía Escotado de cambiar de opinión, ¿no? Es que además tiene una parte de placer y una parte también de valentía, ¿no? De, joder, ahora tengo que llegar a mis amigos y decirle que yo que siempre había sido pro-Israel, ahora soy pro-Palestina. Te pongo un ejemplo muy drástico, ¿no? Pero, o que yo antes era anti-aborto y ahora soy pro-aborto, yo qué sé. Tiene esa parte de placer y esa parte también de coraje luego de afrontarlo, ¿no? De, coño, estaba equivocado o he cambiado de forma de ser o... Sí, ahora lo que se busca mucho es eso, el cara a cara, ¿no? Sobre todo tras lo de 2020. Se busca ver gente, debatir sobre... No, yo cada vez la gente además creo que está más interesada en debatir ideas. No Joder, sé, ¿cómo pues lo ves? ojalá. La verdad que el otro día hablaba con un profesor de... Lo bueno de la casa vacía es que me siento con los que más me apetecen del mundo y hablo con ellos de cosas, ¿no? Entonces hablaba con un profesor de griego que se llama Bernardo Subirón y yo le decía... más o menos me dio la razón, aunque claro, cuando le dices algo a alguien, pues tampoco le das mucho tiempo para pensarlo, ¿no? Pero yo le decía que la sensación que me da es que la gente joven cada vez necesita más filosofía. Y que hay como una vuelta a escucharnos y a hablar. Y sobre todo en este momento en el que la palabra soledad tiene tanta fuerza, ¿sabes? Así que no puedo estar más de acuerdo con lo que dice. O sea, creo que no queda más que dialogar a tope, sobre todo ahora que vamos a tener que casi a nivel mundial estar como muy acompasados en las decisiones, ¿no? O sea, las decisiones, lo que viene por delante es tan crucial para nuestra supervivencia que, joder, lo vamos a tener que acompasar muy bien y vamos a tener que ponernos de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Sí, yo lo que veo es también que el sistema de escolarización, por ejemplo, Sí. la gente ha visto que eso no se aprende realmente cosas igual útiles para la vida, Sí. tanto de filosofía como cosas más prácticas, y que al final eso pueden aprender lo mismo en una conversación normal con cualquier persona en la casa vacía que viendo cualquier podcast, porque en YouTube ahora hay miles de creadores independientes que crean contenido de un valor altísimo, ¿no? En comparación pues igual a gente que va a clase de 8 a 2 aprendiendo cosas que igual ni está interesado. O sea, date cuenta que a mí la frase que me cambió la vida en este sentido que dices tú es la del fundador de Khan Academy. Khan Academy dice, solo necesitamos un profesor de matemáticas para que el resto del mundo sepa matemáticas. Es que YouTube, tío, yo mi amigo más culto, que voy a hacerle publicidad, tiene un libro que se llama Inglesia, es un personaje auténtico. Este empezó trabajando en un banco top 3 americano, que no voy a desvelar el nombre porque el libro tiene seudónimo, y acabó dispensando marihuana.
Obviamente es vamos a decir, un anarcocapitalista convencido, está completamente fuera del sistema y tiene un libro que se llama Inglesia, porque cuando hacían lo del el dispensar marihuana, se metían la marihuana en la ingle. Entonces dice como el club de la Inglesia, ¿no? Porque era un club de... Y el tipo es el tipo más culto que yo conozco y más moral, además, ¿no? Que suele tener una correlación, por cierto. Y no lee tanto, o sea, es todo vídeos. Sí que lee todas las semanas el Economist, cosa seria. Pero, pero el tipo, claro, dices, joder, a mí cuando yo le conocí, que no le conozco hace tantos años, le conozco hace 15 años más o menos, no 50, bueno, no tengo 50, pero que digo que no le conozco, no es toda mi vida, sino que yo ya era un adulto cuando le conocí, a mí me voló la cabeza que el tipo no leyera tanto, ¿sabes? Yo tenía pensado, joder, si quieres ser culto tienes que leer mucho. De repente el tío había anticipado que, claro, tú, pues lo que decías tú, ¿no? Te pones podcast, te pones vídeos y tienes a los mejores contándote un tema, ¿sabes? Y de una manera tan estética y tal, o sea, tan poética. Por ejemplo, ahora te hablan de Homero y escuchas pues a este Bernardo Subirón hablar de Ulises y dices, ostras, tío, yo no sé si es mejor escuchar a este tío. O sea, lo de las fuentes primarias, cada día digo, joder, es que hay gente muy buena y muy buenos divulgadores, ¿sabes? Que la fuente primaria, obviamente, pues Ética Nicómaco es mejor leer a Aristóteles, ¿no? Pero claro, si tienes al mejor profesor del mundo de Aristóteles, pues está cerca, ¿no? Sí, al menos para introducirte. Sí, sí, sí. O sea, Borges siempre decía, cada traducción de Homero es una oportunidad nueva de volver a leer nuevamente la Ilíada porque cada uno tiene su visión y lo traduce de una manera diferente, ¿no? Y eso pasa también, ¿no? Cada divulgador lo va a hacer un poco diferente, entonces es una oportunidad nueva de conocer a alguien otra vez, ¿sabes? Sí, también es un poco lo que decía Escotado, que al final tenemos en nuestro bolsillo la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Y que tenemos la oportunidad de usarla viendo TikToks, dando likes, Total. o eso, leerte ahí un libro, ponerte ahí incluso una conferencia de Escotado, que están todas subidas, ¿no? Y están al alcance de todo el mundo. Sí. Aparte es que se juntan dos cosas. Se juntan la oferta salvaje que tenemos de todo, ¿no? Porque, claro, Kindle... No sé, a mí cuando "No, Amazon no ayuda a la sociedad", digo, pues si son los dueños de Kindle, ¿sabes? O sea, ¿cómo que no ayuda a la sociedad? Defíneme ayudar a la sociedad, porfa. Eso por un lado, pero es que por otro lado tenemos mucho más tiempo libre que antes. Entonces, claro, es que estás juntando las dos, o sea, estás juntando oferta con demanda, ¿no? Entonces, Escotado hablaba mucho de la responsabilidad que tenemos sobre ese tiempo libre y sobre ese ocio, ¿no? Alexandre Kojev, que es Escotado hablaba de él también, es digamos, un teórico hegeliano del siglo XX. El tipo hablaba mucho de la japonización, ¿no? De cómo vamos a usar nuestro tiempo libre y cómo tenemos que aprender a utilizar este ocio para hacer cosas buenas y bonitas, ¿no? Y claro, tenemos una responsabilidad brutal y nuestros hijos ni te cuento. O sea, si a nosotros nos sobran pues eso, 8 horas al día de ocio, que es una cosa desconocida para la civilización, igual a nuestros hijos les sobran 16. Por no decirte si hay algún invento y de repente les sobran 20, ¿no? Y multiplicando también la esperanza de vida. Entonces, claro, tenemos que aprender a adorar la realidad porque nos vamos a hinchar a realidad. Así que no nos queda otra que disfrutar cada día más de la danza, que decía Escotado. Sí, es muy loco todo, ¿no? Cómo avanza la tecnología, ahora con la inteligencia artificial. ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que vamos a la japonización, que te comentaba. Sí, yo creo que vamos a disfrutar del jardincito y todo muy lento y todo muy tranquilo. Creo que vamos a que las cosas no valgan dinero, a que todo sea una especie de gamificación que nos tenga en lo que decía precisamente Kojev de un zoológico confortable, ¿no? A tener que adorarnos los unos a los otros porque vamos a pasar mucho tiempo los unos con los otros eh, y a adorar las cosas que tenemos alrededor. O sea, es decir, el que diga no tengo tiempo para leer el Quijote, miente, ¿no? Escotado no se lo había leído, ¿no? No se lo había leído, ¿no? ¿Sabes? Fíjate. Ya, es que Escotado me hace mucha gracia porque
O sea, el tipo se puede leer un libro de Hume o de Hobbes de 800 páginas y luego dice, no, el manantial de Ayn Rand me parece un tocho. Digo, joder, pero si el manantial de Ayn Rand es una novelita comparado con Hobbes, ¿no? Pero claro, tiene esa... sí, o el Quijote igual decía que era un tocho también. Pero sí, se nos ha concedido el don del tiempo y lo tenemos que aprovechar porque vamos a tener que amar muchas cosas. Ya no va a haber... O sea, todo esto que se avecina... no, a base de darle a like en Instagram no lo vamos a suplir. O sea, tenemos un gran reto por delante, pero joder, yo creo es que vienen tiempos muy buenos, la verdad. Yo soy ultra positivo. ¿Y con tanta automatización va a ser necesario un ingreso mínimo vital? Pues justo hablábamos de eso ayer. Yo creo que vamos a tener el ingreso mínimo vital, lo que no sé si va a ser dinero o va a ser otra cosa, porque al final si a ti te dan energía no necesitas dinero. O sea, es decir, la fusión nuclear es un ingreso mínimo vital, pues igual sí, ¿no? Creo que obviamente se va a solucionar la demanda, ¿vale? De cosas. Es decir, todo lo que queramos lo vamos a tener en nuestra mano, eso no tengo ninguna duda. No sé si va a ser a través de, como te digo, de un ingreso mínimo vital o si vamos a tener un aparatito en casa que te permite no pagar luz, cargar el coche, poner la tele y hacer lo que sea, ¿no? Porque al final todo esto es un tema de entropía y energía. O sea, quiero decir, de intentar, o sea, ¿cómo hacemos para ordenar las cosas que están tendiendo al caos? Si a ti te dan una herramienta gratuita para ordenar esas cosas, le puedes llamar ingreso mínimo vital o fusión nuclear, que va a ser lo mismo, ¿no? Entonces sí que creo que vamos a tener eso. Y creo que el reto va a ser cómo vamos a estar de moralmente preparados para cubrir toda la amplia oferta que vamos a tener. O sea, es decir, pues en la Edad Media me imagino que era mucho más fácil saber con quién te ibas a casar que ahora, ¿no? Antes de tener Tinder, pues era mucho más fácil saber con quién tenías que quedar, porque en tu clase había 15 chicas y 15 chicos, pues os organizabais. Ahora el orden es mucho más complejo porque tienes tu aplicación o tus 10 aplicaciones y puedes quedar con toda la Comunidad de Madrid. Entonces, claro, el problema, yo creo que el ejemplo más claro es que la gente antes se moría de hambre y ahora se muere de obesidad, más gente que de hambre, ¿no? Y eso con todo, ¿no? Antes te morías te morías de ganas de acostarte con una tía y ahora te da pereza de todas las tías que hay en Tinder y te borras la aplicación. O sea, los problemas empiezan siendo de demanda, pero gracias a todos estos filántropos que tenemos alrededor nuestro haciendo super tecnologías, pues los problemas pasan a ser de oferta, ¿no? Eso es un poco la magia del Sapiens, ¿sabes? Es increíble, pero cosas que son problemas de demanda pasamos a convertirlos en problemas de oferta. Es una cosa, tú la piensas en abstracto, o sea, tú piensas en abstracto que buscar en Google es gratis, tío, y ya te quedas acojonado, ¿no? O sea, digo, que yo vengo de mandar SMS por 1 euro, ¿sabes? Y le mandabas ahí te quiero a tu novia, 1 euro. Y pasas de eso a buscar en Google gratis, y pasas de eso a ChatGPT. Y solo acaba de empezar, ¿no? O sea, terminaremos preguntándole al Optimus cualquier cosa. Y entonces Optimus será Antonio Escotado. Y hablará con esa voz tan mágica que tenía, ¿no? ¿Y no crees que está siendo igual un poco optimista hablando de una sociedad donde eso será igual la energía gratis, casi una sociedad pues escasez, ¿no? Y viendo un poco cómo está el panorama actual, donde el rol del Estado cada vez es más grande, la Unión Europea, por ejemplo, en este sentido, pues también parece que no ayuda, pagamos más de la mitad de lo que ganamos en impuestos, ¿no? No parece tampoco que haya mucha más libertad como para un escenario, al menos no lo veo yo tan optimista, que ojalá lo... A ver, todo es una cuestión de cuántos años estoy cogiendo yo y cuántos estás cogiendo tú, pero sí, digo, hacia adelante, ¿no? Yo creo que van a desaparecer los estados, porque no van a ser necesarios. O sea, ¿qué ha ocurrido con los estados? En mi opinión, al final los estados también están aprendiendo de nuestra nueva naturaleza, que es la riqueza. O sea, es decir, nosotros hasta 1800 éramos todos pobres. Entonces, de repente empieza a haber un poco de riqueza y de repente aparecen unos listos
que le puedes llamar mafia o le puedes llamar Estado, que al final es la misma dialéctica, ¿sabes? O sea, es el amo-esclavo, ¿no? Es, oye, yo te voy a proteger, no te preocupes, te voy a quitar un poco de libertad, pero a cambio vas a estar protegido. Pero ¿qué ocurre cuando el robot es el que te protege? ¿Necesitas a un Estado? ¿Necesitas darle ya el monopolio de la violencia? Pues probablemente no, ¿sabes? Eso por un lado. Y luego a nivel de derecho administrativo, es que ¿qué van a administrar? Si es que no, o sea, todo va a cambiar tan rápido que no va a haber mucho que administrar porque la innovación va a ir siempre por delante, ¿sabes? Entonces creo que vamos a tender a un mundo en el que no necesitemos estados eh, porque nos daremos cuenta que no son necesarios. ¿Sabes? Es decir, el Estado moderno, quiero decir la socialdemocracia, ¿vale? Cuando hablo de Estado ya sé que me tengo que remontar a muchos más años, ¿no? Pero el Estado, la socialdemocracia y el Estado, vamos a decir, depredador que tenemos ahora, o sea, no estamos hablando de Luis XVI cobrando entre un 10 y un 25% de impuestos en los mejores casos. Estamos hablando de un 50% de impuestos en los mejores casos. Estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Entonces, este estado depredador creo que básicamente es el resultado de intentar, pues como un ave de rapiña, coger todos los beneficios de esta nueva naturaleza nuestra que es la riqueza. Pero claro, nosotros, pues como todo, aprenderemos a controlar el fuego, nos dejaremos de quemar y el Estado, pues serán unos años en los que nos hemos quemado. Pero claro, pensar que vamos a pagar un 50% de impuestos cuando la energía sea gratis, pues es que no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Qué ocurre? Claro, nos han llenado de miedos, ¿no? Y ese miedo es el que hace que puedan subir los impuestos. Y es que tampoco tiene mucha más explicación. O sea, no hace falta explicación mucho más compleja, ¿no? Oye, necesitamos fronteras. ¿Por qué necesitamos? No, porque estos países nos invaden y son súper violentos. Oye, pero es que me he mirado la lista de países y los países que tenemos alrededor no están ni entre los 100 más violentos del mundo. No, son súper violentos. Oye, pero es que he mirado y solo hay un 1% de delincuentes. No, son muy violentos. Pero lo mismo pasa con los hombres y las mujeres. No, es que los hombres son asesinos. Ya, pero es que hay 50 asesinatos y hay 25 millones de hombres. ¿Cómo justificamos esto de que los hombres son asesinos? No. Pues hay que aumentar el tamaño del Ministerio de Igualdad. Es todo como un miedo de, pues eso, de Pedro y el lobo. Pero claro, algún día nos daremos cuenta de que no había lobo, ¿no? Y creo que va a ser pronto y creo que va a ser gracias a la tecnología. O sea, ya hay varios ministros alrededor del mundo que son robots, ¿no? Ah, no sabía. Sí, creo que es en Chipre, me parece. ¿Es Chipre? Sí, es Chipre, si no me equivoco. Es que tiene todo el sentido, ¿no? O sea, María Jesús Montero o un robot eficientando el Ministerio de Hacienda. Es que no hay duda, ¿no? Yo no quiero un ministerio de Hacienda eficiente. Bueno, es que eficiente podría ser que igual pagaras el diezmo, ¿no? Sí, la verdad que justo he elegido un ministerio que es bastante eficiente. No, pero lo que te quiero decir es que yo te juro que creo que si hubiera un referéndum y votáramos robot o Pedro Sánchez, ya votaríamos robot. Y ni siquiera lo hemos visto. Yo no. Tú votas Pedro Sánchez. Bueno, es que los anarcocapitalistas pensáis que Pedro Sánchez es anarcocapitalista y quiere destruir el sistema. No, que va para nada. Pero al final un robot es parcial hasta qué punto. O sea, al final tiene un algoritmo y ese algoritmo, ¿quién lo hace? Lo hacen otro robot, entonces es lo hacen las millones. No, el algoritmo lo hacen las millones de personas. O sea, los robots van a ser un reflejo de lo que leamos en Internet. O sea, hay un teórico, digamos, divulgador egipcio que se llama Mo Godat, no sé si te suena, que trabajó en Google y tal, es un tío listísimo, y el tipo dice que claro, que el robot bebe de lo que le pongamos a Internet. Entonces, si Internet está lleno de buenas conductas, pues el robot se conducirá bien. Y la realidad es que yo creo que Internet está lleno de buenas conductas. Pero claro, entendiendo... A probabilidad, claro. Sí, pero entendiendo, por ejemplo, la naturaleza del Estado, ¿no crees que pensar que simplemente se va a alimentar de las buenas conductas de Internet y el que esté en el poder lo va a dejar por el robot? Es que yo creo que no. A ver, vamos a ver. Es que a mí el Estado me parece antinatural. Como me parece antinatural, me parece que no alcanza nunca la eficiencia. Pero porque la eficiencia me parece la naturaleza. O sea, es decir, a mí la eficiencia me parecen los fractales, me parecen los brócolis, me parecen las tormentas y me parece, pues eso, la naturaleza abriéndose paso, ¿no? Y esta teoría de
no, estamos en un caos y estamos en un orden, perdón, y tendemos lentamente al caos, que luego complementa a Prigozhin cuando vuelve a encontrar el orden después del caos. Creo que no hay nada más eficiente y más racional, entre comillas, que la naturaleza. ¿Por qué? Porque son miles de años de prueba y error. Entonces, de repente aparece el Estado que hace todo lo contrario, que intenta lo que justo hablaba ayer en el otro podcast de robarle el fuego a los dioses, ¿no? Entonces, este robo del fuego a los dioses, ¿qué hace? Cosas antinaturales e ineficientes. O sea, yo cuando le doy el monopolio de la violencia al Estado, no se lo doy para que me proteja a mí, yo se lo doy para que proteja a los más débiles. ¿De qué se da cuenta el Estado y las, vamos a decir, políticas extractivas? Que si empiezan a gobernar olvidándose de la clase baja y empiezan a gobernar para la clase media, pueden ampliar el tamaño. Pero todo, o sea, digo, María Jesús Montero no piensa en la eficiencia ni un minuto al día. Yolanda Díaz habla de, no, hemos aumentado el presupuesto de tal, pero mujer, si tú estás para disminuir el presupuesto, no para aumentarlo, ¿no? O, no, hay más subsidios pero que no tienes que hacer subsidios, que lo que tienes que hacer es generar empleo, ¿no? Entonces ellos no piensan en la eficiencia. La naturaleza sí, porque la naturaleza solo piensa en sobrevivir. Entonces, claro, ¿cuál es el mismatch? El mismatch es que hemos creado un leviatán pensando en crecer y en engordar, cuando en realidad lo que nos ayuda a sobrevivir es la eficiencia y adelgazar, ¿no? Entonces ese es el mismatch y por eso creo que va a desaparecer, porque el robot va a aprender de la naturaleza, que son miles de años de comportamiento eficiente, y por eso yo preferiría un robot a un gobernante. Y, o sea, eficiencia en el sentido, por ejemplo, un gobierno de los sabios o una tecnocracia. Ya, es que ¿sabes lo que pasa? Que creo que... O sea, creo que todo hay que gobernarlo a través de las consecuencias, ¿no? Es decir, yo no sé si el salario mínimo es bueno o malo, por Malo. Definición. Tú sí lo sabes. Yo no lo sé. No sé en qué situación, quiero decir. Hay una complejidad tan brutal que que yo te podría decir, no, el 90% de las veces es malo, porque genera desempleo, porque pone muchas barreras a los jóvenes para entrar en el mercado laboral, etcétera, ¿no? Pero claro, igual hay un 10% de las veces en el que dices, no, joder, es que, claro, cobraba muy poco no sé, imagínate, ¿no? Lo mismo puede pasar con el ingreso mínimo vital, ¿no? O sea, si tú ves los experimentos, joder, hay narrativas de los dos lados, ¿sabes? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que, claro, en situaciones tan complejas, lo que funciona muy bien en Andorra puede que no funcione muy bien en Finlandia, ¿no? O sea, en Finlandia ya sabes que ha habido un experimento de ingreso mínimo, ¿no? Entonces, como la sociedad, pues eso, esta complejidad que nos rodea hace que no haya tanto dogma, ¿no? Entonces creo que el algoritmo entiende mejor la ausencia de dogmas que el ser humano, ¿no? O sea, para mí el gran problema digamos, de los políticos en general es la deontología, ¿no? Es el intentar poner normas pretendiendo entender la complejidad del mundo, ¿sabes? Es que es como, o sea, digo, ahora, ¿tú te acuerdas aquella vez que salió Pablo Iglesias y dijo, no, estábamos negociando el salario mínimo y, joder, nos dijeron 960 y dijimos, no sé quién era, si era Pedro Sánchez o quién era, pero imagínate. Y dice, no, Pedro, vamos a ir a 1000. Digo, o sea, tenemos máquinas de Google de no sé cuántos teragigabytes y no sé qué, y está Pedro Sánchez con Pablo Iglesias como si fuera una pescadería negociando el salario mínimo, ¿sabes? Sin tener ni puta idea de cuáles van a ser las consecuencias. O sea, chico, que si el salario mínimo destruye empleo, estás siendo negligente. No, subamos a 1000. Pero tío, que esto no estás vendiendo un lenguao, que estás decidiendo si la gente va a trabajar o no va a trabajar, si los jóvenes van a tener trabajo o no, si los viejos se van a poder jubilar y mantener su pensión de jubilación. Pues no, la negociación era tipo charcutería, ¿sabes? Era 96 o 100 o 960 o 1000, ¿no? Es que les hemos cedido nuestra moralidad, tío. O sea, nuestra moral, quiero decir. Hemos cogido
pues hemos externalizado las decisiones más morales que hay, ¿no? Y las decisiones más morales que hay es, pues eso, ¿qué hacemos con el que tiene el salario mínimo? ¿Qué hacemos con los jóvenes? ¿Qué hacemos con los mayores? ¿Qué hacemos con los que tienen enfermedades? Tú te pones a pensarlo en abstracto y dices, o sea, las decisiones más importantes de nuestra vida las tenemos delegadas en un leviatán, ¿sabes? En un externo, tío, al que votamos una vez cada 4 años y gracias. Es una cosa acojonante. Entonces creo que es tan ilógico el Estado conceptuado como lo tenemos ahora, que tiene que desaparecer por un tema de, pues eso, de eficiencia, ¿no? Y de lógica, y de pura lógica aristotélica, ¿sabes? Es que el Estado, el principio de no contradicción se lo carga cada 2 minutos. Pero bueno, que de repente sociedades muy nuevas, ¿sabes? Y se han apoderado de nosotros durante unos años. Pero triunfaremos. Le daremos la vuelta. Sí, le daremos la vuelta. Y además, si no se la damos, hacemos bien en dar la batalla de dar la vuelta, ¿no? Entonces, bueno, pues triunfaremos o fracasaremos, pero joder, lo vamos a intentar y sobre todo yo siempre que lo intento con el velo de Rawls, ¿no? O sea, lo intento pensando, a mí el Estado me da igual, sinceramente, a día de hoy. ¿Empeora tu vida? Sí, empeora mi vida. El día de la declaración de la renta te coges un cabreo, me cojo un cabreo. Pero digo, mis hijos no toman peor leche que es... O sea, este Rajoy o Pedro Sánchez, mis hijos, voy a Aldi y compro lo mismo, ¿no? Pero claro, es que no hay que pensar en mí, hay que pensar en los más desfavorecidos y esos sí que están jodidos, ¿sabes? O sea, tú estás viendo, tío, lo de Milei. O sea, Milei es una máquina de acabar con la pobreza. Y tienes a 4 gilipollas, con perdón de la palabra, no, es que tiene malas formas. Pero, tío, se puede ser más insustancial. O sea, un tío que ha conseguido que la pobreza pase de un 50% a un 23%, y le estás criticando las formas, tío. O sea, deberíamos besar por donde pasa ese tipo. Y no, es que salió y se puso a hacer rock and roll y no sé qué, y va sin corbata a ver a no sé qué. Pero, tío, o sea, ¿dónde está la sustancia? O sea, el tipo está demostrando que está sacando masivamente a la gente de la pobreza en Argentina. Y eso es lo que nos tiene que preocupar. Nos tiene que preocupar mucho más los pobres. O sea, la gran vergüenza del mundo es que haya pobres en una situación tan buena como la que tenemos, ¿no? Y obviamente volvemos a la eficiencia, ¿sabes? Sí, al final, por ejemplo, lo que comentas, el salario mínimo es una medida que aplaude la gente que se ve más perjudicada por él, los pobres en este caso. Sí, es que la conciencia, tío, el colectivismo es un atajo para dormir bien, en general. Digo colectivismo para no yo no pienso ni en derechas, ni intento no pensar en derechas ni en izquierdas hasta que me cabrean, pero el colectivismo es un atajo a curar tu conciencia, ¿no? Entonces, claro, joder, pues 4 pijas que están a favor del salario mínimo dicen, no, es que la gente mínimo tiene que cobrar 1.500. No, o sea, depende de lo que cuesten las cosas, ¿no? O eso todavía no lo hemos aprendido. Pues no lo hemos aprendido. Que tampoco se enseña, ¿no? Tampoco, perdóname, exactamente. No lo hemos aprendido porque tampoco es buena cuestión. No lo hemos exactamente. Exactamente. Capítulo 7 de Adam Smith, tío, ya, eso fuera, eso está superado. Pero sí, o sea, si no lo piensas, la primera derivada de las cosas siempre te sale el concepto de plusvalía que le daba Marx a las cosas, siempre te hace sentido, si no lo piensas, la primera derivada. Pero la segunda derivada no tiene ningún sentido. Si el empresario lo único que hace es tomar riesgo para todo, ¿no? Pero claro, la primera derivada es, no, el empresario se está forrando, a ver cómo lo evitamos. Salario mínimo, que se lo quitemos. O sea, digo, no hay nada más perjudicial para Arteixo que Amancio Ortega pague impuestos. No hay nada más perjudicial para Omaha que Warren Buffett pague impuestos. Claro, alguien me podría decir, joder, pero es que Warren Buffett está feliz de pagar impuestos, el tipo y tal, y paga más impuestos de los que debiera y no sé qué. Eso es para dormir por las noches, tío. Eso es relato, macho. La de Pasapalabra recientemente también. ¿Qué dijo? He oído varias cosas de ella. Pero... Sí, no, que estaba feliz también de pagar más de un 50%, creo. Pero hombre, estás hablando de una tía que tiene 200 de cociente intelectual, es que da igual los impuestos que pague. Es como la gente que tiene 1.000 millones. No, es que los que tienen 1.000 millones son todos socialistas. Nos ha jodido porque tienen 1.000 millones. El mérito es ser socialista cuando ganas 1.100. Ahí sí que tiene mérito. Ahí sí que eres un romántico. Uh-huh. O sea, que habría que hacer igual más pedagogía porque yo veo que estas ideas no llegan a calar entre la gente, aunque se expliquen, o bueno, tampoco se suelen explicar realmente, ¿no? Y mucha gente ya ni siquiera quiere escucharlas. Es que claro, es que ¿para qué escucharlas? O sea,
Sí, es lo que siempre se dice, ¿no? Si un periódico titulara todos los días, hablara constantemente de pobreza, no vendería ni un ejemplar, ¿sabes? O sea, a la gente no le gusta hablar de la pobreza. Eh, y entonces, claro, pues lo delegamos. Lo que te comentaba antes, delegamos nuestra moral, ¿sabes? Para no pensarlo. O sea, hemos llegado a un punto, tío, que yo tengo amigos súper, que les va genial y tal, y gente de clase media alta, ¿no? Y los tipos dicen, no, yo es que no quiero hacer nada por los demás y tal, yo estoy muy centrado en mi familia. Es que eso es el colectivismo, tío. O sea, el colectivismo es el que te convence de que cuando hay un tío sin hogar por la calle, tú no le tienes que dar dinero porque ya le ayudará el Estado. Pero es que eso no es así. O sea, no es así y es antinatural. O sea, digo, si hemos llegado hasta aquí, superando al Neandertal, superando al Homo erectus, digo, o sea, cuando digo superando, entiéndeme, ¿no? Digo, ¿cómo es esa historia, no? El Homo erectus tenía el cerebro más grande y tal, eran más fuertes. ¿Y por qué hemos llegado aquí? Por esa capacidad colaborativa que tenemos, ¿no? O sea, lo que dice, lo único bueno que he leído de Harari es un hombre contra un gorila gana el gorila, 100 hombres contra 100 gorilas ganan los 100 hombres, ¿no? Eso es el Sapiens, tío. Entonces, si 100 hombres, porque se ponen en común unos con otros, ganan a 100 gorilas, ¿por qué cuando vemos a un tío en la esquina no le damos dinero? Porque nos han convencido de que hay un ente por encima nuestro, casi como divino, que le va a ayudar. O no. O sea, o mañana, ¿sabes? Pero nos han... Es como si nos hubiera anestesiado la moral. O sea, yo tengo que hacer un esfuerzo, yo entiendo que todo el mundo hace el mismo esfuerzo, para pensar en las consecuencias de la gente que lo pasa mal, ¿sabes? Y a veces me pregunto, pero ¿y somos 4 tontos los que estamos haciendo esto? O sea, el resto piensa que... O sea, la gente piensa que Pedro Sánchez va a ayudar a los más débiles. O sea, digo, pero ese pavo, tío. O sea, con esa manera de hablar y de moverse y esa manera de gesticular. O sea, ¿tú crees que Félix Bolaños o uno de estos están pensando en los más pobres? Es que ni un minuto. O sea, si solucionar la pobreza es tan fácil como reduces el Estado al límite y dices, ahí a los más pobres les ayudo. Eso es el 5% del Estado, pero no quieren, tío. Ellos solo gobiernan para la clase media y para lo que dice Quintana Paz, ¿no? Para su state of mind, ¿no? Para la gente que tiene, para meterse en el cerebro de la gente, tío. Es una cosa, es una crueldad espantosa, la verdad. Claro, su idea es extraer lo máximo posible y tiene que, claro, decir que para eso que es bueno, que es necesario, sí, que es necesario, y ¿no? mejor que cualquiera de las alternativas posibles. Sí, es que además que tampoco hay, o sea, te da la sensación de que no hay alternativa, ¿sabes? O sea, tú miras los presupuestos generales del Estado y dices, tío, ¿cómo es posible que haya alguien que esto no le chirría? O sea, que no le chirrían las pensiones y que nadie diga, tío, pensión privada, pensión mixta, digo mixta, una capitalización ahí rápida, no sé, una reforma, tío, Pacto de Toledo ese. Y no te chirría, o sea, a nadie le chirría que cada 4 años cambie el sistema educativo, tío. A nadie le chirría que 4 mesías autoproclamados, homenajeando a Escotado, decidan que estudian mis hijos. Eso a nadie le chirría. Que teniendo YouTube para formarte en lo que quieras o teniendo Khan Academy, llegue un profesor ahí desmotivado a las 11 a contarles películas. Pero claro, tú miras los presupuestos, tío, es que vas bajando y dices, es que te puedes cargar todo y seguimos igual de bien, tío. O sea, por eso yo a veces digo, pues puedo ser minarquista, ¿no? Y dejo unas cuantas cosas del presupuesto y tal, pero al final lo haces un poco más por desidia que por necesidad, ¿sabes? O sea, como que la socialdemocracia es el triunfo de la desidia, ¿sabes? Es como yo podría ganar 200.000 pavos, pero voy a ganar 100.000 y los otros 100.000, esos que se los lleve la gente que yo quiero dormir por la noche. Coño, lo que nos hace dormir por la noche es portarnos bien con la gente, es aportar valor. Lo que decía Escotado, homenajeándole otra vez, afánate en prestar servicios útiles a tu vecino, ¿no? Pero claro, pues eso, lo tenemos delegado en un leviatán, es una cosa horrible. Además te quita a ti la virtud, o sea, si tú le ayudas a alguien, creas además una relación personal igual con esa persona, como hablamos antes de las sociedades amigos fuera de cámaras, por ejemplo. Total.
y tú ves si se mejora, si va yendo bien, creas como un vínculo, una relación mucho más cercana que algo totalmente despersonalizado, ¿no? Tú das dinero y que se encargue otro, esa persona que se encarga igual un burócrata que, bueno, da la paga, tal, si no, no sé si realmente lo necesita, si no, cubre esto, al final... Claro, es como, mira, yo soy muy amigo del fundador precisamente de la Fundación Ayuda Efectiva, que se dedican como a esto que se llama effective altruism, ¿no? El altruismo efectivo, ¿no? Y, y claro, el tipo dice, joder, que la mitad del dinero, por no decir el 90% del dinero que donamos, lo donamos solo para curarnos nosotros, pero tú lo que quieres es curar una enfermedad en África, ¿no? No quieres curarte a ti mismo, ¿no? A mí me pasó eso. Yo al principio estaba en varios proyectos pues, puramente sociales y sin ánimo de lucro, y al final te das cuenta que el que te hace voluntariado y el que es donante dona más para él que para ti, que para la causa, ¿sabes? Eh, claro, con los impuestos pasa lo mismo. O sea, no hay ningún tipo de interés por mirar los impuestos. Sobre todo, tío, a mí es que lo que me molesta es que, digo, que yo estoy en contra de los impuestos. Pero ¿por qué los socialdemócratas convencidos no revisan el presupuesto general del Estado? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué el accountability? ¿Por qué no lo hacen ellos? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? O sea, ¿por qué yo soy el que me indigno por los impuestos si son ellos los que están a favor de los impuestos? ¿Sabes? Si es que yo estoy moralmente en contra de esto. O sea, digo, no de todos, yo el de la herencia estoy a favor. Pero si yo estoy moralmente en contra de esto, ¿por qué ellos no hacen el accountability? O sea, ¿por qué ellos no son críticos con su propio sistema? Si yo soy crítico con todo el sistema, ¿por qué ellos no son críticos con el presupuesto? Pues están dormidos, tío. Porque lo han delegado. O sea, lo han delegado. Tú sabes cuando una empresa delega y dice, no, el marketing que lo haga otro. Y ya te olvidas del marketing. Pues nosotros hemos dicho lo mismo, pero con la moral. Es una cosa, tío, que cuando la digo es que me entra la risa porque digo, pero ¿cómo hemos permitido esto, no? ¿Cómo el cazador-recolector ha permitido esto? O sea, nosotros que salíamos en manada ahí a intentar sobrevivir, de repente hemos permitido esto. Hemos permitido porque, claro, luego te viene, como comentábamos antes, de la soledad, ¿no? Es que la soledad es la segunda derivada de la socialdemocracia. O sea, digo, si el capitalismo, libertad para producir y libertad para consumir, coño, no hay más huevos que salir a la plaza y hablar con gente y verla y disfrutar de esa relación. Y tus mejores amigos son muchas veces clientes y proveedores. Pero si piensas que el Estado va a solucionar tus problemas, vas a terminar sin clientes, sin proveedores y sin amigos. Y esa es la soledad, ¿no? Suicidio, no sé qué, las tasas de suicidio, las tasas de criminalidad, las tasas o sea, el número de sesiones que haces con los psicólogos y tal. Todo de qué es producto, tío, de que nos han obligado a abandonar la plaza, macho. Es una cosa. Las famosas socialdemocracias de los países nórdicos, ¿no? Que lo que comentas, suicidios, gente viviendo sola, Claro. que los vecinos se enteran después de varias semanas o varios meses por el olor. Sí, porque claro, el Estado viene a sustituir todo, ¿no? Entonces el Estado, digo todo porque es su naturaleza, la naturaleza es sustituirlo todo, ¿no? O sea, lo poco que nos queda es porque lo hemos peleado, ¿no? O sea, al final la gente dice, bueno, vivimos en un Estado laico, bueno, joder, gracias a Dios, solo faltaba ya que el Estado decidiera cuál es mi Dios, ¿no? Pero claro, el Estado, hay una parte del Estado claramente que quiere sustituir a la familia, ¿no? Acuérdate del PIN parental, ¿no? Joder, si es que el PIN parental es de cajón. O sea, es decir, ¿a qué me refiero con el PIN parental es de cajón? A que tú tienes dos riesgos como hijo. Un riesgo es nacer en Corea del Norte, eso es un riesgo, ¿no? Joder, yo no sabía dónde iba a nacer y me ha tocado Corea del Norte con el psicópata ese. O el Tercer Reich, ¿no? Eso es un riesgo, joder, que no se puede evitar. El segundo riesgo es que tu padre sea el austriaco aquel que tenía a los niños metidos en el sótano, ¿no? Entonces solo hay dos maneras de mitigar esos dos riesgos, que son PIN parental para la familia y PIN parental para el Estado, y que ahí se peleen para intentar evitar o al del sótano o al otro. Pues joder, resulta que salía Irene Montero hablando del PIN parental, que iba a tener que quería el mando ella para decidir de qué daba clases mi hijo. Es una cosa insólita, ¿no? Es que te vas a creer que los hijos son de los padres, como decía la ministra. Sí. No recuerdo el nombre.
Sí, sí, sí. No, no, es una cosa insólita. O sea, yo creo que es que se tomaron muy en serio la República de Platón, ¿no? O sea, Sí. creo que se lo tomaron como una lectura concienzuda. Cuando Platón de lo que te estaba hablando es cómo podemos evitar esto, ¿no? No cómo podemos crear esto, ¿no? Dice Marco Aurelio, dice, no esperéis la República de Platón. O sea, que nadie quiera esto. O sea, no esperéis esto. Pues nada, hay algunos que 2000 años más tarde siguen esperando la República de Platón. Es acojonante. Sí, al final, en última instancia, el Estado es una creencia, porque por las fuerzas de las armas no puede sostenerse solo un pequeño número de personas a millones. Entonces Totalmente. tienes que creer en Sí, él y sí, tiene que crear hegemonía a través del sistema educativo, medios de comunicación. claro, claro, completamente, porque, digo, es que también tiene todo el sentido que tenga una parte de fe, ¿no? Porque, claro, es que, o sea, por la razón no lo vas a sostener. Porque, claro, es que, es que si el Estado quisiera pelear por la razón, se toparía con Singapur, se toparía con Hong Kong, se toparía con Liechtenstein, se toparía con tantos ejemplos de estados mucho más eficientes que el nuestro, que perdería la batalla. Entonces, claro, el hueco que le queda es la fe. El hueco que le queda es no te preocupes que yo te voy a proteger. No te preocupes que a ti no te va a pasar nada cuando salgas por la calle. Y claro, la pregunta que yo hago es, pero ¿y me iba a pasar algo? Es que no lo había pensado, ¿sabes? O sea, ¿por qué a mí me tiene que pasar algo, no? No te preocupes que vamos a protegerte de la inteligencia artificial. Bueno, hablabas al principio de la entrevista de la Unión Europea, ¿no? O sea, tío, pero la Unión Europea, no sé cuántos son burócratas pensando cómo protegernos de la IA. Pero, o sea, yo estudié en Brown, tío, que es una universidad americana en Boston, ahí súper, pues, woke en la época, y todas las clases los profesores empezaban, ¿cómo vamos a mejorar el capitalismo? Entonces yo todas las clases levantaba la mano y le decía, profesor, ¿por qué no pensamos en mejorar el socialismo? Que el capitalismo ya se mejora él solo. Claro, ya dilapidaba la mitad de mi reputación como alumno. Pero, tío, o sea, ¿cómo? O sea, nos tiramos todo el día repensando el capitalismo si el capitalismo ya se repiensa él solo. Vamos a repiensa el socialismo, coño, que es incapaz, o sea, que es incapaz de repensarse. O sea, el socialismo lleva 2000 años haciendo la misma prueba y no, sí, ahora sí que nos va a salir, ahora sí no os preocupéis que ahora sí nos va a salir. Y sin embargo el socialismo, que la gran virtud que tiene el socialismo, es el capitalismo, perdón, es la capacidad de reinventarse, pues nada, lo queremos repensar, pero que no hace falta que lo repienses, que ya está el mercado todo el rato repensándolo, que ya están los miles de empresarios, se dedican a repensar el capitalismo. No te preocupes, que ya se automejora él solo. Es su única ventaja, es su única característica. Sí, además el socialismo, aparte de en la práctica ser malo, teóricamente es imposible. Sí, 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 sí. No, ¿sabes lo que pasa? Que el socialismo parte de unas premisas que lo que hablábamos antes, ¿no? Que la primera derivada es como estéticamente correcta, porque es una cuestión estética, yo creo. No es, o sea, éticamente es perverso todo, porque la igualdad es perversa éticamente, porque básicamente acaba con el ser humano. Entonces, tú me dirás, o sea, es decir, lo explica muy bien Brett Weinstein, ¿no? Brett Weinstein lo que dice es, el ser humano ha llegado a ser el ser humano, al sapiens, ha llegado a una civilización, a organizarnos y a tener eh, vestidos y comida, porque somos muy diferentes. O sea, es decir, el guepardo que más corre, me lo estoy inventando, a 60 kilómetros por hora y el guepardo que menos corre a 53 kilómetros por hora. El ser humano que más corre a 38 kilómetros por hora y el que menos corre a 1 kilómetro por hora, ¿no? Pero por otro lado, luego tenemos al Perelman que es el que rechazó el premio Nobel y que tiene 200 de cociente intelectual, y al que le insultó a Vinicius, que tendrá 63 de cociente intelectual, ¿no? Y de esa desigualdad es por la que sobrevivimos. O sea, nosotros estamos aquí gracias a la desigualdad, no a la igualdad. O sea, nosotros estamos aquí a pesar de la igualdad. Pero claro, joder, nuestra cabeza cuando no reflexionamos las cosas, pues tiende a pensar en la igualdad, ¿no? Y, joder, qué pena me dan los drivers de Uber. Se llaman riders. Los riders de Globo. Y entonces yo te lo digo a ti y tú piensas, joder, qué pena, ¿eh? Los riders de Globo. Y si nos ponemos a hablar ahí un rato y a
teorizar sobre los riders de Globo y de repente llega un tercero que nos dice, oye, ¿habéis pensado en preguntarle a los riders de Globo a ver qué opinan de todo esto? Porque claro, es que estás decidiendo qué es lo mejor para la gente sin preguntar a la gente, con lo fácil que lo tienes. Oye, vete a la plaza del 2 de mayo que hay 15 riders y diles, oye, ¿estáis de puta madre o sois esclavos? ¿No? Y entonces ahí te sacas una conclusión. Pero no, es mejor que teoricemos tú y yo y que luego les gobernemos. Sí. ¿Sabes? Porque claro, Pablo Iglesias era comunista y quería implementar un partido comunista en España. Y un gobierno comunista, claro, porque le tocaba el mandar. O sea, los que son comunistas siempre son, pero yo de la parte que manda, de la facción, ¿sabes? O sea, yo de los ganadores de la batalla, ¿no? Tío, vamos a preguntar a los riders. Si es que vivimos en la época en la que es muy fácil preguntar a la gente, oye, ¿cómo estás satisfecho con esto? Y el mercado siempre es soberano, y duro, ¿no? Oye, tío, ha sido malísimo esto que has hecho, ha sido buenísimo. Oye, que me has vendido esta leche y no estaba fresca. Oye, las naranjas, yo compré unas naranjas en Valencia. Oye, tío, las naranjas están peores. No, no te preocupes, Alejandro, danos una oportunidad más que esta semana van a estar mejores. Pues las he vuelto a pedir y de puta madre. Ese es el mercado, ¿no? El mercado es que yo soy crítico con un tío al que le pago y le digo, oye, que si siguen siendo malas me voy al supermercado. Es el mercado, ¿no? Y joder, eso es la humildad, pues eso, en la última fase de la humildad, ¿no? La mayor. Y sin embargo no nos dejan ser humildes, tío. No nos dejan ser humildes, porque cada vez que no te preguntan por algo, están fomentando tu arrogancia, la fatal arrogancia. Claro, y luego también hablando de igualdad, al final, si todos fuéramos iguales, no estaríamos hablando. No, tampoco. Es que no habríamos No existiría la división del trabajo porque nadie sería mejor que otra persona. Bueno, esa es otra, tío, la división del trabajo. Me encanta que me saques este tema. Primer avión que le hago a mi hijo, de papel de esos que te contaba, son como con palos de helado. Primer avión, 1 hora y 2 minutos. Segundo avión, 32 minutos. Tercer avión, 11 minutos. Cuarto avión, 10 minutos. Y yo, entonces, claro, me acuerdo de Adam Smith cuando hago estos aviones. Adam Smith, Hume, todos estos, ¿no? Leibniz y todos estos, ¿no? Que fueron los primeros que dijeron, oye, señores, que aquí hay una posibilidad de eficientar este asunto y que hay gente que se le da muy bien esto y muy mal lo otro. Pero no, la igualdad nos dice que no, que todos tenemos que hacer lo mismo en el mismo tiempo. Y es una cosa, si es que ni siquiera Marx se creía esto. O sea, digo, Marx habla mucho de los oficios y de la especialización. ¿En qué momento? O sea, si es que el menos marxista era Marx. O sea, digo, Marx habla mucho de estética y de la belleza y de la mujer que canta como un pájaro, lo mencionaba ayer en el podcast también, y de que cada uno tiene que dedicarse a lo que se merece y tal. Claro, es que lo que se merece es lo que te paga la gente. Oye, que yo quiero ser poeta. Ya, tío. Pero tú quieres ser poeta, pero ¿dónde quieres vivir? No, quiero ser poeta y vivir en Walden, ¿no? Como Zoró, ¿no? En la casa del bosque. Perfecto, perfecto. A por ello. Claro, si quieres ser poeta y vivir en barrio de Salamanca, pues estás más jodido. Y todo. No, la gentrificación y tal. Oye, tío, si querías ser poeta en el barrio de Salamanca, ¿no? Estos que han cerrado la librería, ¿no? Los tipos infames. No, la gentrificación. O sea, no sé cuánto tiempo tenía la librería, ¿no? Te tiras 10 años beneficiándote de la gentrificación y cuando quiebras le echas la culpa a la gentrificación. Tío, no seas hipócrita, joder. O sea, que tú te has beneficiado de que el barrio tuviera dinero, que vendes libros de 25 pavos. ¿Sabes? Que el que no tiene dinero se los baja piratas de internet. O sea, que tú te has beneficiado de la clase media y alta, que tu cliente es clase media y alta, que tú eres clase media y alta. ¿Qué coño la gentrificación? Que te habrán pasado 1000 cosas, ¿sabes? Pero claro, nos quita la humildad, tío. O sea, esos tipos, en vez de preguntarse qué he hecho mal, es mucho más fácil decir, no, la gentrificación y Ayuso y el otro, el alcalde. Es mucho más... Almeida. Es mucho más fácil Almeida y Ayuso que preguntarte que si es que tu librería olía mal o eras un borde. Luego veía yo los comentarios en Twitter y todos eran, pero si los tíos son unos bordes y tal. Tío, si tienes una librería, regla número 1, tienes que ser simpático, tío, que el libro es una commodity para el que llega. O sea, que al tío le da... Que los libros, para empezar, como no tienen... Como los precios son regulados. O sea, si los precios son regulados, tu único activo es ser simpático, porque el precio está regulado. O sea, solo le queda que le convenzas de que compre este u otro.
Y los tíos eran unos bordes. No, la gentrificación. Pues nada, la gentrificación. Almeida, la almendra central. A mí me hace gracia cuando le echan toda la culpa a la almendra central. Digo, bueno, joder, la almendra central, o sea, es espantoso, pero la culpa de toda la almendra central tampoco puede ser, ¿no? Pero claro, es que es tan fácil echar la culpa a pues a los demás, ¿no? O sea, pero les damos la posibilidad. Cuando no eres minarquista o anarquista, le estás dando la posibilidad de echar la culpa a los demás de todo. ¿Sabes? En vez de echarte la culpa a ti mismo, joder, en vez de una buena flagelación rápida, coño. Sí, luego el tema de la igualdad, volviendo un poco ahí. Sí, perdona. Final... Igual te he desviado yo. No. Sí, eso está bien. Al medio también una crítica, por ejemplo, ya que estamos aquí, lo de cerrar el retiro a mí me viene fatal, porque ¿Sí? Me gusta andar por ahí y tal, claro. Pero bueno, un comentario aquí sin importancia. Por ejemplo, la igualdad al final... Siempre se quiere que sea igual en términos de dinero, es decir, nunca se busca igualar en términos, yo qué sé, de belleza, de intelectualidad, de capacidad física para jugar al fútbol. Mira, lo que más les jode, tío, a los adalides de la igualdad, lo que más les molesta es que los grandes empresarios todos consiguen la igualdad. O sea, la gente que se forra, el más rico de Suecia, no sé si es el más rico, pero estará en los 5 más ricos, el dueño de IKEA, ¿no? IKEA, ¿qué ha conseguido? Que decores la casa con estilo sueco por 2 duros. Zara, ¿qué ha conseguido? Que vayas vestido como en París, alta costura, por 2 duros. Tesla, ¿qué ha conseguido? Que te compres un Ferrari por 30.000 pavos, 36.000 pavos. Y así sucesivamente. O sea, es decir, básicamente los grandes filántropos y los más ricos del mundo lo que consiguen es convertir el agua en vino, ¿sabes? Pero al final les trae la igualdad. O sea, si es que, tío, Mercadona es, entre comillas, voy a decir todo, pero ¿por qué les jode tanto? Porque es un supermercado que ofrece cosas de lujo mientras se forra un tío. Pero en realidad nos está dando la oportunidad de tener el lujo barato. Si es que los multimillonarios consiguen que el lujo sea barato y por eso se hacen millonarios. Porque consiguen una cosa a priori muy complicada, ¿no? Así tantos otros, ¿eh? O sea, quiero decir que al final el objetivo es gente que va a 1.000 millones de personas y que dan una solución tan buena que las 1.000 millones de personas las quieren. Como las 1.000 millones de personas las quieren, al principio son muy caras, pero luego son baratas. Eso es la igualdad, ¿no? Entonces, ¿de qué se quejan? Si vestimos todos igual. Yo una vez me di cuenta de esto, estaba en un concierto gitano y, macho, los gitanos iban igual vestidos que yo. Y digo, si es que vestimos todos igual, desde que está Zara y tal, Inditex. Coño, esa es la igualdad, no funciona la igualdad. Como dices tú, tiene que ser de dinero. Me tienes que quitar a mí el dinero, ¿no? Si la igualdad material, vamos a decir, estamos en el momento de mayor igualdad de la historia. O sea, digo, la diferencia, yo trabajo, como sabes, yo tengo más o menos 20.000 clientas pobres, ¿no? En Latinoamérica. Nicaragua, México, Perú y Costa Rica. En mi crowd, cuando vemos cuáles son las condiciones de estas mujeres, tío, ¿tú crees que hay mucha diferencia entre cómo vivo yo y cómo vive ella? Tampoco hay tanta. O sea, de hecho ella tiene una temperatura acojonante y yo no. Tenemos un reloj los dos, un teléfono, una tele, un coche y estamos pensando en cómo llegamos a fin de mes para que nuestros hijos vivan bien. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Eso yo y una señora en Nicaragua. Pero es que si me vuelves a comparar a mí con Amancio Ortega, ¿cuál es la diferencia sustancial entre mi vida y la de Amancio Ortega? Que él tiene un yate 15 días al año. O sea, el resto del día hacemos lo mismo. Nos levantamos por la mañana, abrimos el ordenador, nos ponemos a teclear como locos. Queremos vender sin parar. Nos compramos las cosas que necesitamos. Yo creo que intento necesitar pocas cosas y creo que él también. O sea, creo que será un tío súper austero. Creo que iba a ver al Arteixo ahí jugar al fútbol con su bocata y tal, y la gente flipaba, el tío con 10.000 millones y con el bocata, ¿no? Ahí en las gradas, ¿no? Pero al final tampoco tenemos una vida tan diferente, ¿no? O sea, recuerdo una entrevista que le hicieron a Jeremy Irons al actor, y el tipo decía, tú siempre tienes 5 preocupaciones en la cabeza, y cuando el dinero deja de ser una,
tú no te preocupes que la quinta se queda vacante, pero luego se junta, ¿sabes? La suple otra preocupación. Así que la gente preocupada está todo el día preocupada. Y yo creo que Amancio será un tío preocupado. Y creo que preocupado en solucionar problemas. Y creo que el tío debe estar igual de preocupado con 100, de verdad lo creo, con 100 billion que con 1. O con 0, vamos. O sea, ¿tú crees que Elon Musk es más feliz que nosotros, tío? Yo creo que no. O sea, con toda la responsabilidad que tiene y todo el potencial que tiene, porque claro, joder, tío, Elon Musk salva vidas al instante, pero no solo en presente, sino en futuro, ¿sabes? Yo creo que esa responsabilidad no le debe hacer al tipo especialmente feliz. Pero joder, a pesar de ello, pues eso, no para de innovar, tío. Es el único billonario que no para de innovar. El resto de billonarios innovan, pero bueno, ¿sabes? Este no, tío. Este lo rompe y lo vuelve a arreglar al minuto. O sea, mientras Mark Zuckerberg la caga con el metaverso y las gafas y el no sé qué, este no para, tío. Este la clava una detrás de otra. Es para mí la persona más importante de la historia de la humanidad que yo conozca. Y no pensando en el presente, sino en el futuro, ¿sabes? En cómo va a mejorar las condiciones de especialmente los más pobres, ¿sabes? Y bueno, creo que llevamos ya más o menos una hora. Uh-huh. Al final no ha dado tiempo a hablar de mucho de MiCrowd y demás, pero bueno... Pues hablamos ahora si quieres. O bueno, otro día. Si no, lo dejamos para otro día. Mi tiempo es tuyo. Bueno, está quedando un episodio muy Ancas. Me ha gustado bastante, la verdad. Y bueno, simplemente igual dejo aquí este comentario sobre MiCrowd por si ya lo vemos en otro día. Hablando de igualdad y de discriminación incluso, ¿no? Porque MiCrowd al final es una empresa, digamos, que da préstamos a mujeres. Sí. Claro. O sea, esto ya en España no se podría hacer. Vamos a hacer un teaser para que la gente nos escuche en el siguiente episodio, pero le anticipo a los Uncast que nos escuchen que presto a mujeres porque me da la gana. Ajá. Porque es una empresa privada y las empresas privadas hacen lo que les da la gana. Y que la vida es constantemente elección y discriminación. Y que nosotros lo que hacemos es intentar hacer el mejor producto para la mayor parte del público al que nos dirigimos. Entonces las mujeres repagaban mejor que los hombres y para allá, que fuimos, ¿no? Entonces cuando la gente nos critica, nosotros siempre nos critica la extrema izquierda y la extrema derecha. La extrema izquierda nos dice que somos usureros, ¿no? Que es gente muy inteligente porque ha superado a Santo Tomás y a Aristóteles, que intentaron establecer un precio justo y no pudieron. Pero bueno, supongo que Irene Montero tendrá escritos más potentes que Aristóteles. Entonces, esos usureros. Y la extrema derecha nos dicen feminazis, ¿no? Pero todo es colectivismo, ¿sabes? Es como, tío, déjame en paz. O sea, yo presto a mujeres porque me da la gana. O sea, es como, no, yo presto a gente con bigote. Pues ya está, pues tío, cada uno, ¿no? Como el cuento de Sherlock Holmes, ¿no? La confederación de los pelirrojos y tal. Pues eso. Yo solo voy a prestar a pelirrojos. Y es una empresa privada y hacemos lo que nos da la gana. ¿Sabes? Y creo que esa tiene que ser nuestra reivindicación. Porque nosotros estamos buscando el bien. Y creemos que a través de este producto se llega al bien. No buscamos la percepción del bien. La percepción del bien se la dejo a los de Twitter. En España no se podría hacer esto, sí, por temas de igual legislación y demás. Igual no lo sé. No lo sé. Alguna vez me han colgado algún BOE ahí o algún párrafo de la ley. No lo sé si se puede hacer o no, pero o sea, de este tipo de cosas de bancos y tal, es que en España los bancos, como ves, el siguiente episodio va a tener miga, pero que en España los bancos tienen demasiado privilegio sobre el resto de entidades financieras. Entonces yo prefiero irme a estos países que aparte tenemos un impacto mayor. En MiCrowd hemos ayudado ya como unas 30.000 mujeres y en total de manera directa e indirecta como unas 200.000 personas. Así que feliz de contarte otro día con detalle. Genial, pues nos vemos en el siguiente episodio. Vamos a hablar más de MiCrowd, del sistema bancario, que es un tema que también a mí me interesa mucho. Y espero que os haya gustado. Muchas gracias, Alejandro de León, por venir. A la orden. Ha sido un episodio muy interesante. Y recordad, dejad vuestro like, comentario para apoyar el canal. Y nos vemos en el siguiente episodio de Ancas. Un saludo y hasta la próxima.